Pues egunon, hasiko gara. Comenzamos con el Consejo Rector correspondiente a febrero y comenzamos con el punto 73 y 74. Son dos actas. No sé si hay alguna cuestión relativa a las actas que queráis subrayar, apuntar, modificar. Si no es así, las damos aprobadas las dos, si os parece, por unanimidad de los presentes. El siguiente punto es 75, dación de cuenta de liquidación de presupuesto 2020. No hemos recibido ninguna pregunta por escrito sobre la liquidación. Si queréis hacer cualquier cuestión, igual Gorka la puede responder, y si no, pues si nos permitís la respondemos o por escrito cuando podamos o el próximo Consejo Rector. Pero Ivonne creo que tenía una pregunta. Bueno, galdera baino gehiago eskari bat, hau da, urte berezia izan da, batez beketxo kirolaken likidazioan urte berezi hori zenbaki askotan igartzen da, eta eskertuko genuke presidentaren aldetik pizkat azalpen luzea gotxo bat honen inguruan, hau da, non dauden nabaritasun nabarienak, eta gauza horien inguruko pizkat argitasun gehiago hemen, azalpentxo bat, eskertuko genuke. Bueno, creo que tiene una memoria. Hay una memoria, no sé si la tenéis, la memoria de... Sí tiene que estar, ¿no? Que si hay una memoria redactada además por la gerencia en funciones, donde explica un poco las modificaciones. Si queréis yo me la miro y os la explico el próximo día. Pero... adibidez, memoria horretan ez da lan azaltzen. Adibidez, hemen azaltzen dira 200.000 euro gehiago gastatu diela aldizkako langileetan, hori zein izan da. Diru sarrera gutxiago direla, ikusten da nuri datorren, pista gutxiago alokatu diela, eta bestetik bazkide gutxiago diela, eta bestetik ikastaroen erabiltzaile gutxiago diela. Gauza gehiago ikusten dira hortik, horrelako gauza batzuk, nik uste, azaltzea merezi duela. Adibidez, diru laguntzetan ere 60.000 euro gutxiago banatu direla, edo 60.000 euro utzidia banatu gabe, zergaitik izan da hori. Pizkat, horren inguruko azalpen batzuk eskartuko genituzke. Likidazioa ematen lanean, pizkat, paperaren baino gehiago, azalpentxo bat edo. Vale, yo si tenéis preguntas, os ruego que me las mandéis y las respondemos, porque quiero decir, todas esas preguntas que me estáis haciendo durante el ejercicio, todos sabemos, porque si comparas un ejercicio con el otro, que es un ejercicio que puede hacer cualquiera, puedes saber por qué se han dado menos subvenciones el año pasado, en 2020 que 2019, ¿vale? Solo basta con mirar las líneas y las líneas que hemos abierto cada año y basta con eso. Si necesitas una explicación relativa al personal, precisamente no es algo que sea, aunque tenemos una RPT, una evaluación una relación de puestos de trabajo que se presenta en el 18, se presenta en el 19, se presenta en el 20 y se puede ver las comparativas también. Quiero decir que es un trabajo que podéis hacer perfectamente, pero si me decís las preguntas, os las hago yo, pero yo no sé dónde queréis incidir en la pregunta. Si queréis una respuesta concreta, yo os ruego que me la hagáis, ¿vale? Y la respondemos. No puedo no puedo hacer una general porque igual lo que a ti te parece relevante, a mí por estar en la cercanía del trabajo diario, no me lo parece, ¿vale? No me refiero más que a eso, que igual me resulta muy difícil hacer un informe de liquidación a mí pensando en qué es lo que podéis pensar vosotros. A ver, no se trata de que tengamos una pregunta concreta o no tengamos una pregunta concreta. Evidentemente podríamos hacer ese trabajo, e incluso podríamos hacer muchos más, y los haremos más lentos porque también tendremos los recursos que tenemos gracias a determinados acuerdos. Lo que estamos planteando es que por procedimiento nos parece que una liquidación presupuestaria, y más en un año como el que acaba de pasar, que tiene incidencia en el presupuesto evidente, nos parecería que por procedimiento lo lógico sería que quien presenta la liquidación presupuestaria haga una explicación de la misma, que no tiene que responder a nuestras preguntas, a nuestras dudas o las del Carrequín Podemos o las del PP. Tendrá que responder a la visión que tiene la dirección sobre esa liquidación presupuestaria y cómo se refleja el año pasado en esa liquidación presupuestaria. No es una, lo hemos pedido antes también, lo pediremos en las otras dos. Es una cuestión de procedimiento, no se trata de responder a nuestras preguntas.
las que tengamos responderemos y algunas las podemos entender, pero entendemos que por procedimiento eso nos parece mejor para este Consejo Rector que enviar un papel y decir ahí lo tenéis. Sin más, es una cuestión así. Vale, pues sin más, ahí se queda y tomo nota y miraremos si es posible hacer un balance por parte por lo menos de la presidencia, porque yo tampoco a la gerencia en funciones tampoco le puedo pedir más que lo que escribe ya. Paso entonces, bueno, información general, en principio no tenemos ninguna cuestión relevante, sabéis cómo estamos de actividad con la situación actual, con el deporte escolar parado de nuevo, con la actividad bajo mínimo, solamente están funcionando ahora mismo los 6 equipos del municipio que tienen actividad, que ahora que llaman semiprofesional, y poco más, ¿vale? Hay un funcionamiento de uso individual de instalaciones, y los equipos que tienen, ya os digo, que tienen categoría semiprofesional, que están entrenando más o menos de forma regular. Y paso a ruegos y preguntas. Tenemos una pregunta de H. Bildu, si queréis leerla vosotros, parece. Bueno, duela urte batzuk, abian jarri zenuten kirol errezeta delakoa. Izan ere, kirol errezeta martxan jarri arte, soilik kirola egiteko gomendioak egiten ziren. Errezeta honekin aldiz, agindu modukoa jasotzen zuten herritarrek. Medikuek eta erizainek ondo ezagutzen zituzten berauen pazienteak, ondorioz, kirol errezetaz baliatuz, komeni zuten kirola edo jarduera fisikoa preskribatzen zieten pazientei. Eta galderak urrengoa dira. Zein egoeretan dago kirol errezeta delakoa, eta martxan ez badago, pentsatu duzue berriro berreskuratzea behar diren neurriak hartuz? Mila esker. Sí. Bueno, como sabéis, la receta deportiva era un acuerdo que teníamos, era una propuesta de derecho Quirolac en colaboración con la OSI de la OSI de Uribe Costa, pero sobre todo con el ambulatorio, si no recuerdo mal, el ambulatorio de Arango, principalmente. También el de Videzábal y en menor medida el de Areta. Con la pandemia es cierto que la relación entre los médicos y las médicas y los enfermos, enfermas, o bueno, la ciudadanía en general, se ha modificado mucho, no hay una relación directa, sino que es a través de telefonía. Hemos bajado mucho durante este año con el tema de la receta deportiva, pero no está ni suspendido ni parado, ¿no? O sea, está en la situación en la que está casi todo ahora mismo, ¿no? También la situación sanitaria. Entonces, también es cierto que no somos una prioridad ahora mismo en la atención del sistema sanitario, pero creo que hemos atendido, si no me equivoco mal, una persona este año. O sea que tampoco la relación vía telefónica dificulta mucho este proceso, porque sí que surge mucha propuesta de los médicos y las médicas, pues que alguien va con una dolencia determinada y en la conversación se descubre que esa dolencia no es de pastilla, por así decirlo, ¿no? Que igual es de actividad física, de un problema de sedentarismo. Entonces, con la pérdida de esa relación ahora mismo entre la relación personal que se realiza a través del teléfono, es verdad que el proyecto está, pues este año, vale, este año está un poco, pues como todo, en la UBI, o la UCI, como se llama ahora. Vale. ¿Alguna cuestión más? Sí. Horretaz aparte, bi galdera dauzkagu. Lehenengoa da, kirol ikastaroak berreskuratzeko lehiaketak prestatzen hasi zareten, eta noizko duzue lehiaketa horiek argitaratzea, hori da lehenengo galdera, gero besteak gero ingo. Pues estamos preparando los cursos deportivos, no sabemos aún la fecha de publicación, también estamos muy pendientes de la situación sanitaria, como no puede ser de otra manera, y en cuanto veamos que las cosas van más o menos en orden, los publicaremos. Yo sí quiero dejar una cosa clara con el tema de los clubes deportivos. A veces veo una estupenda, y lo voy a decir, lo digo con dolor, veo una estupenda preocupación por los clubes deportivos y no veo ninguna preocupación por el deporte escolar en este Consejo Rector. No se me ha hecho una pregunta en toda la pandemia. Sí. Que entiendo que este Consejo Rector tenga una preocupación por los cursos deportivos.
pero no se me ha hecho una pregunta en toda esta pandemia, ni una vez se me ha preguntado por el deporte escolar, ¿vale? Solamente digo eso. Creo que es mucho más importante recuperar el deporte escolar por el grupo de edades a los que va dirigido que los cursos deportivos, que al final son una parte, vamos a decir, del negocio de Getxo Kirola, de la parte de explotación de la instalación. Eso lo digo porque, pues, joder, porque llevo unos días dándole vueltas y digo, joder, en un consejo rector como Getxo Kirola y nadie ha preguntado cómo está el deporte escolar, cuál es la situación. Parece que todo se resume en lo que hace o deja de hacer el gobierno vasco, ¿vale? Nada más. Sí, explícamelo, por favor. El deporte escolar está prohibido en este momento, en este municipio, Sí. por una decisión del gobierno vasco. Sí. Entonces sabemos cómo está, prohibido por una decisión del gobierno vasco. ¿Podemos compartir o no compartir esa decisión? Evidentemente yo no la comparto, y por motivos diferentes, pero no entiendo que esté prohibido el deporte escolar y no esté prohibido ir a un gimnasio cerrado, o que esté prohibido el deporte escolar y no esté prohibido ir a acostarse en una artea. No lo entiendo. Ahí me lo tendrá que explicar. Pero la prohibición parte del gobierno vasco. La decisión de que no haya cursos deportivos es vuestra. Es vuestra. Si queremos que haya cursos deportivos en septiembre, conociendo los plazos de contratación a los que se le suma la proverbial rapidez de este ayuntamiento, o empezáis a sacar pronto las convocatorias o tampoco va a haber cursos deportivos en septiembre porque os pillará el toro. Por eso lo preguntamos. ¿Nos preocupa el deporte escolar? Sí, pero ese depende menos de vosotros, porque cuando el deporte escolar se activa, cuando el gobierno vasco lo permite, hay un montón de clubs que se ponen en marcha con el deporte escolar y en ese momento podemos preguntar cómo está, pero hoy por hoy está prohibido por el gobierno vasco. Ese es el motivo. De todas formas, no te preocupes. La próxima vez que preguntemos sobre los cursos deportivos, preguntaremos sobre los cursos deportivos y sobre el deporte escolar y sobre todas las demás cosas que se nos ocurran. Y luego viene otra pregunta. Yo, igual que tú puedes preguntar, yo puedo decir al Consejo Rector lo que he hecho de menos, ¿verdad? Yo voy a decir por qué digo esto del Consejo de los cursos deportivos. Porque los cursos deportivos están suspendidos por pura coherencia. Por pura coherencia. Si el deporte escolar entra, sale, más sale que entra, cuando la mayor parte del deporte escolar se desarrolla en espacios abiertos y además espacios seguros y espacios realmente ventilados, me parece incoherente que desde Getxo Kirola que estemos hablando de cursos deportivos cuando no podemos hacer ni cursos al aire libre, ni actividad deportiva para menores al aire libre. No lo digo más que por eso. Me comprometí en su momento, cuando suspendí los cursos deportivos, a que en octubre, si era posible, habría cursos deportivos. Lo sabrá. Lo sabrá. Haya concurso o no haya concurso, habrá cursos deportivos. Lo digo aquí para que quede constancia, ¿vale? Entonces, nos vaya el trámite administrativo bien, nos vaya el trámite administrativo mal, si en octubre puede haber cursos deportivos, habrá cursos deportivos. Para que quede claro. Sí, sí. Sobre coherencia. Ha habido deporte escolar activo y cursos deportivos suspendidos. Porque puestos a hablar de coherencia, eso ha ocurrido. Esas circunstancias se han dado. Evidentemente. De todas formas, no sé por qué te enfada tanto que preguntemos a ver cómo va un trámite normal de Getxo Kirola cuando este es el Consejo Asesor de Getxo Kirola. Podemos ir a San Nicolás o a Roma a preguntar a la gente, pero lo lógico igual es que lo preguntemos aquí. Pero bueno, pues no lo preguntaremos. O sea, solo hemos preguntado cómo van los contratos. Tan sencillo como eso. Que la respuesta es, oye, pues lo estamos haciendo, ya está, pero de repente aquí tenemos un enfado con esto que... A ver si nos equivocamos. No, me enfado, soy un poco así. Vale, yo no, ni me tomo lo digo me enfado y espero que tomes lo mismo me enfado. Solamente digo, joder, pues que no hemos hablado, que nunca se ha preguntado nada más. ¿Tenías otra pregunta? Sobre este tema. Sí, la verdad es que no teníamos previsto intervenir, pero bueno, ya que has sacado el tema, hombre, yo comparto la preocupación del deporte escolar. A mí, digamos, directamente me afecta, bueno, no voy a decir directamente, indirectamente me afecta, pero ya que desde Getxo Kirola o desde la presidencia de Getxo Kirola hay cierta preocupación por el hecho de que no haya deporte escolar y yo por lo menos lo hemos entendido así y nosotros la compartimos, pues sí pediríamos que si hablase con el gobierno vasco para intentar que se modificasen esas normas. Hay peticiones por parte de, digamos, de diversas asociaciones deportivas, entre las cuales están clubes deportivos. Entonces, pues yo sí animaría a la presidencia de Getxo Kirola a que se toque la puerta del gobierno vasco para intentar conseguir, no es competencia vuestra, o sea, no es competencia o nuestra del ayuntamiento, pero sí para intentar conseguir que el deporte escolar pues vuelva, obviamente con parámetros de seguridad y demás, pero
lo antes posible. Entonces, yo sí os pediríamos que, digamos, tocaseis la puerta del Gobierno vasco. Gracias. Sí, Paula. Sí, bueno, como apunte con el tema del deporte escolar, dos cosas. En principio, si hubiera algún tipo de novedad, yo creo que el propio presidente sería quien daría la información en su apartado que va antes del de ruegos y preguntas del resto de los grupos. Si hubiese algún cambio en el decreto de Gobierno vasco o si hubiera alguna comunicación que no tuviéramos todavía, entiendo que el propio presidente sería quien diera la explicación. Y por otra parte, nosotros no hemos preguntado más porque luego nos decís que no es competencia vuestra. Y esto ha sucedido con este tema y con muchas otras. Entonces, por respeto y para que no se nos dé de nuevo esa respuesta, pues nos centramos evidentemente en lo que es competencia directa. Me parecía correcta la pregunta de H. Bildu, es interesante saberlo y abordar las cosas con tiempo, nada más. Pero es curioso que cuando se pregunta por algo que no es competencia vuestra, decís, joder, no estáis preguntando, y cuando se pregunta nos decís, es que no es competencia nuestra. Entonces, bueno, coherencia sí, pero por favor, si hay alguna novedad entiendo que saldrá del presidente y que no se nos eche encima la culpa a preguntar al resto de grupos, porque no tiene mucho sentido a mi parecer. Vale, yo solo para terminar, creo que del punto de información general es lo único que he hablado. De lo único que he hablado es del deporte escolar, nada más. Entonces, ¿he informado? Vale. ¿Alguna cuestión más? Sí, sí, de la cabeza pregunta. Cambiando de tema, el 16 de diciembre asignasteis un contrato menor por valor de 2.300 euros más IVA, ¿sí?, a una empresa que se llama Boosting Group Social Limitada para que formase a los trabajadores de Getxo Kirolak en cuestiones de aforo. Sí. Claro, hay cosas que luego nos resultan un poco extrañas que necesitamos que nos expliquéis. Esta empresa, que se llama Boosting Group, se constituyó el 11 de diciembre, 5 días antes de que le asignaseis un contrato. Pero es que resulta que esta empresa tiene los mismos socios y la misma razón social que una empresa que se llama Espaldico APP Sociedad Limitada, a la que se le dieron 65.000 euros para que hiciese una APP cuando menos controvertida. Aunque no te guste la controvertida, pero un poco controvertida sí. Los calificativos. Entonces, hombre, entenderéis que visto de fuera queda raro. Vamos a decirlo, que visto de fuera queda raro. Que de repente 3 personas montan una empresa nueva, porque aquella empresa a la que se le asignó ese contrato también era de reciente creación. Montan una empresa, obtienen un contrato de Getxo Kirolak de 65.000 euros, el mismo año esas mismas 3 personas montan otra empresa y 5 días después de montar esa empresa obtienen otro contrato de Getxo Kirolak de 2.300 euros, como si los 65.000 hubiesen sido pocos. Sinceramente, para lo que hicieron con los 65.000, podrían haber dado, a nuestra opinión, esta formación y otra. Explicarnos un poco qué es exactamente la formación, qué tipo de formación tiene un costo de 2.300 euros, pero con detalle, es decir, tantos cursos a tantas personas, y por qué exactamente se le asigna la formación en un contrato menor sobre un asunto sobre la gestión de reservas y uso de la aplicación de control de aforos a una empresa de tan reciente creación. Pues, pero si te estás respondiendo tú solo, si no hay nada sí. que... Perdón, ¿puedo responder? Sí, perdón. Vale. Quiero decir que si no tiene nada, no hay nada. O sea, le pedimos nosotros le hemos pedido que forme a determinadas personas. Te lo mandaremos detallado los cursos y la formación. Le hemos pedido a los que hicieron el programa que formaran a esas personas y nos dijeron, oye, nosotros no queremos hacerlo con esto. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues tenemos otra empresa. Pues vale, pues nosotros lo que buscábamos era la formación para, si no entiendo mal, era para el control del programa. Ya está, se acabó. O sea, nosotros tenemos una persona que ya maneja más o menos, pero pedimos formación para el resto. ¿Por qué? Porque queremos que el resto de trabajadores y trabajadoras de Getxo Kirolak conocieran el sistema de reservas que estamos utilizando con ese programa. Insisto, os habéis gastado 65.000 euros en una APP que seréis posiblemente la administración que más ha pagado por una APP de control de aforos en Euskadi en junio. Y en 65.000 euros de la APP, aparte de los problemas que esa APP dio con la gestión de los datos y con la protección de los mismos, no habéis contemplado la formación y os gastáis 2.300 adicionales en una formación. ¿Y te parece normal
Justificarlo con que, bueno, vosotros pedís la formación el día 16 del 12 y ellos dicen, no, tenemos otra empresa. No, no tenemos otra empresa, creamos otra empresa el día 11 del 12. Quiero decir, no tenemos otra empresa. Entonces, la formación se da en base a su probada experiencia en el control de aforos o... Es que de fuera queda raro. A la probada experiencia de los que dan el curso, no de la empresa. Pero es que son los mismos, son los socios. Pues entonces, ¿con más razón? Bueno, pues como os parece normal ya nos daréis toda la información. Claro, es que entonces uno dice, si la APP que contrastasteis generó problemas en la protección de datos en la migración, implicó cuando no debía implicar a los técnicos municipales de informática, generó dudas en otros entornos y después no habéis contemplado, después de pagar 65.000 euros por una APP en la que nos hemos tirado 6 meses o 5 meses, que lo mismo reservabas una pista en Fadura que una hamburguesa en el Curcudi, y después de eso no habíais contemplado la formación y lo contempláis con otra empresa adicional. Raro es. A mí me parece muy bien manipular las situaciones, es muy fácil hablar, ahora termino yo y luego intervienes otra vez, que me parece muy bien manipular las situaciones. Primero, en junio igual fuimos los únicos, no es que fuéramos los únicos que pagamos 60.000, 65.000 euros por una aplicación, igual fuimos los únicos que teníamos una aplicación para controlar los aforos, por lo menos con esa facilidad para el usuario. Segundo, la situación de junio no tiene nada que ver con la situación de ahora. Ahora, más o menos, aunque suba mucho, baje mucho la pandemia, sabemos más o menos cómo actuar porque hemos ido aprendiendo este año. Entonces, pues si te parece que ahora toca eso, pues yo no te voy a decir nada. En junio tomamos las decisiones que en aquel momento nos parecían correctas, nos parecían adecuadas y necesarias. Y como queremos seguir trabajando con el sistema de reservas, porque además hay muchos usuarios y usuarias pidiendo, oye, nos gusta cómo funciona este sistema, mantengámoslo, pues hemos decidido formar, aparte de la plantilla, no sé cuántos, porque tampoco sé cuántos exactamente, pero lo sabréis, en la gestión de esa APP. No tienen ninguna historia más. ¿Que han montado una empresa para darnos el servicio? Pues a mí me daba igual que hubieran hecho con la otra, con esta, o que hubieran hecho como autónomos. Es que me trae sin cuidado, no tenemos contratado un servicio por un procedimiento legal que es un contrato menor, que no exige ni solvencia, ni experiencia, ni nada a la empresa que lo contrata, con la que lo contratas. Entonces, pues a partir de ahí, oye, que puedes levantar todos los humos que quieras, pero es lo que hay. Eso que has leído es lo que hay. Yo por aclarar, porque ya que manipulamos la información, vamos a ver si ponemos los hechos uno detrás de otro y decimos lo que nos parece raro, sin manipular la información. Firmáis esa APP de la que estáis más orgullosos, que durante meses, que nos decís que va a ser personalizada y durante meses compartimos con el aula de la biblioteca de Gatica, con todos mis respetos, Curcudi y otro montón de gente. Durante meses lo firmáis. Firmáis una APP de la que vais a ser propietarios y no vais a tener ningún problema, pero implica en un trabajo que se desarrolla durante todo el verano y en el que se generan discusiones internas a los servicios municipales de informática del ayuntamiento y a algunos otros sectores. Eso me podrás decir si es cierto o no, para ver si yo manipulo la información o no manipulo la información. Y después de todo esto que habéis firmado una APP tan innovadora y tan revolucionaria, no se os ocurrió que había que formar a la gente y que en el contrato que firmabais con la APP lo lógico sería incluir la formación de la gente. Y entonces lo contratáis en diciembre, pero en una empresa adicional. ¿Esto yo manipulo la información o esto es así el relato de los hechos? No, espera, déjame, le contesto yo y luego si quieres intervienes tú. Los hechos parcialmente son así, pero eso es como si... Es que yo no veo dónde está mal hecho ahí. Es que los hechos serán esos, pero ¿dónde está mal hecho ahí? Hemos contratado un contrato con un procedimiento legal. ¿Tenemos que prever la formación? En la situación en la que estábamos en junio, vamos a ponernos a pensar en la formación. La situación que estamos en junio será, nosotros queremos dar un servicio a la ciudadanía, que es que pueda entrar a la piscina con tranquilidad y seguridad. La formación viene cuando viene, ya está. Yo, por lo menos yo no me planteé en junio, hostia, vamos a hacer un programa, vamos a coger la app y vamos a pensar, claro, que luego nos vamos a quedar con ella, voy a hacer la formación. No. Nosotros en ese momento estábamos centrados en dar el servicio a la ciudadanía. Ese era nuestro objetivo en ese momento. ¿Que luego ha habido complicaciones con otras áreas del ayuntamiento? Normal, si es que hemos ido a saco a dar servicio a la ciudadanía y a veces te encuentras con el inmovilismo de
del ayuntamiento. No, es que esto hay que mirarlo más. No había tiempo para mirar más. La situación era la que era. Podríamos decidir también no abrir las piscinas. Y entonces hubiera venido este consejo rector a decirle, no, ¿por qué no se hay que abrir la piscina? No, pues hemos decidido abrir las piscinas, hemos decidido contratar un programa, y con todos nuestros fallos y con todos nuestros aciertos. El acierto, que la ciudad está tranquila. El fallo, pues que igual no hemos pensado en la formación, igual el programa era demasiado innovador, igual les quedaba un poco grande a las estructuras administrativas de este ayuntamiento. Bueno, son riesgos que hay que correr. Yo personalmente decidí correr ese riesgo. ¿Por qué? Porque había que abrir la piscina en condiciones. Quería intervenir Gorka, si te iba a pedir... Bueno, contéstame tú, pero... Sabéis que no somos partidarios de debatir con técnicos. Pero bueno, vale. No, sí, No, supongo que no es para debatir, supongo que... No, es simplemente matizar que sí se contempló la formación. De hecho, a Javi se le dio, al informático se le dio... Al único. Se le dio formación. Lo que pasa es que ahora van a participar en la formación 10 personas más. Y Javi no da abasto, Javi, que es el informático, no da abasto, va a entrar en proceso de contrato relevo y no le da tiempo de hacer la formación y por eso se ha contratado, para dar a 10 personas de Getxo Kirola que la formación, pero en la anterior sí se le dio a Javi formación. Esa respuesta tiene un poco más de lógica porque lo normal cuando se contrata una herramienta informática nueva es prever la información de los usuarios que van a tener esa herramienta informática. Pero bueno, a ti te sigue pareciendo normal, a nosotros nos sigue pareciendo raro. Lo que es curioso es cómo cuando pasa el tiempo termináis ahí reconociendo algunas cositas, el inmovilismo de algunas estructuras administrativas del ayuntamiento. Os recomendaría que reviséis las actas para atrás para que nos decíais para ver lo que nos decíais en torno a esta aplicación y los problemas o no que había generado en el ayuntamiento de Getxo, porque los negabais uno detrás de otro. Yo no lo he negado en ningún momento, Paula, perdón, no sé quién levanta antes la mano. Disculpe. Sí, respecto a esto, bueno, agradecer también la respuesta de Gorka, pero sí que es cierto que cuando precisamente buscando esa atención a la ciudadanía, cuando se abre un servicio público como las piscinas, que yo creo que todo el mundo aquí dijo que bien, si se hacía con toda la seguridad, si se quiere dar ese servicio y se contrata una aplicación, lo lógico sería saber que si esa aplicación es nueva, que lo era, saber si va a haber alguien que la pueda manejar y si una persona va a ser suficiente o no. Digo por previsión para que sea útil, es decir, contratamos una aplicación para que se haga y sea útil y pueda funcionar y poder dar servicio. No sé si os planteasteis en algún momento que igual una persona era poco. No sé cómo hicisteis esa previsión de estamos poniendo una nueva aplicación en funcionamiento, qué personal tenemos disponible y quién puede tener capacidad de manejarlo. ¿Cuántas personas tienen que estar al frente de esto? Porque es verdad que si formas solo a una persona, no hace falta ser un experto para saber que si esa persona falta, ¿quién gestiona la aplicación? Es decir, dejamos tirada a la gente a la que queremos dar servicio en las piscinas en este caso. Sí. O sea, ¿hasta qué punto llega la eficacia de poner en marcha y gastar 65.000 euros, como comentaba Ivonne, para una aplicación si luego no tenemos garantías de que se vaya a gestionar bien con un equipo X? O sea, yo me refiero, ¿no tendría que ir todo dentro de esa previsión? La aplicación con un equipo que la lleve a cabo y que funcione todo correctamente. Entiendo las prisas, entiendo las ganas de funcionar en ese momento, pero si no lo hacemos todo en pack, de una manera un poco, pues eso, con previsión y con cabeza, nos puede pasar cosas como estas, que de repente hasta diciembre, ahora se nos va la persona y hay que contratar y, no sé, digo, ¿esto no se previó dentro de ese contrato, como comentaba Ivonne también? Creo que he contestado ya, no se preveyó porque cuando contratamos esa aplicación, el objetivo era un objetivo concreto Sí, atender a la y gente. específico. Claro. Dar un servicio mientras era necesario. Claro. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que vemos que el sistema funciona, la gente le interesa y si a la gente le interesa, a nosotros nos interesa que nuestros trabajadores y trabajadoras sepan cómo funciona. Podría terminar la pandemia y decir, este sistema fuera, ha valido para lo que ha valido y se acabó. Pero no, queremos utilizar ese sistema para más cosas. Entonces, como queremos utilizarlo para más cosas, se ha decidido dar esa formación. No ha tenido otro objetivo. No digo que no tuvieras objetivo, Álvaro. Yo lo que me refiero es, dentro de ese objetivo, que es comprensible y que lo entiendo, si no era más lógico formar a más personas, aunque fuera para 4 meses. Estamos hablando de un servicio público y de garantizar que la gente puede acceder y que se hace bien.
Formar solo a una persona, aunque eso fuera para funcionar 3, 4, 5 meses, que tampoco se sabía en ese momento, porque no sabes ni para qué vas a utilizar esa aplicación, ni para cuánto tiempo, ni cuánto va a durar la pandemia, lógicamente. Pero una vez que pones en marcha una aplicación, sea esa o sea otra, es como si nos actualizan todo el sistema informático en el ayuntamiento. O nos lo explican medianamente, o si hay solo una persona que sepa cómo funciona, ya sabemos lo que le va a pasar a esa persona, que no va a tener tiempo para dar abasto con todo lo que hay. Entonces, yo por eso digo que fuera para el tiempo que fuera, en ese momento, si no se previó el poner en marcha la aplicación junto a una formación de un equipo que garantizara eso, no solo una persona y casi para ir tirando. Pues muy sencillo, no se preveyó porque, entre otras cosas, en uno de los trabajos que tenía que hecho Quirola era la piscina, pero era uno de ellos. Había muchos más. Y luego, creo que recordemos otra vez en la situación en la que estábamos laboralmente y sanitariamente en la administración en junio. Solo quiero que recordemos eso, cómo estábamos mucha gente teletrabajando. O sea, es que al final hablar ahora de todo lo pasado es fácil, pero en aquel momento la situación que se decidió fue esa. Que sea criticable, que no digo yo que otro podría haberlo hecho mejor, pero lo hicimos así y creo que no lo hicimos tan mal. Y además ahora tiene solución, vale, ¿cuesta 2.300 euros la solución? Sí, cuesta 2.300 euros. Pues formaremos a las personas para poder seguir trabajando con esta aplicación. Gonzalo. Yo, más que sobre lo de la formación, una cosa respecto al app. Nos consta que se ha enviado un correo electrónico a los abonados de Getxo Kirolak en el que se les pide que si han hecho una reserva y luego no van a poder asistir, que cancelen la reserva, porque efectivamente ocurre el problema que a veces hay usuarios que no pueden asistir porque ya se han cubierto todas las plazas y luego no todas las personas que se han apuntado acuden a la misma, con lo cual personas que querían asistir no pueden hacerlo. Entonces, aparte de ese correo electrónico, que nos parece correcto, se tiene previsto desde Getxo Kirolak alguna especie de penalización por personas que se apuntan y que luego no asisten, claro, porque eso repercute a personas que no han podido asistir. Eso por una parte. Y luego, por otra, otra vez la app, sigue habiendo problemas en el sentido de que solo te puedes apuntar de una persona en una persona. Entonces, familias que asisten, tienes que poner, si son 4 usuarios, 4 correos electrónicos diferentes. Eso es un poco problemático. Entonces, a nosotros sí nos gustaría que se pudiera resolver de una manera más eficaz ese problema. Gracias. Las primeras de las cuestiones se están intentando resolverla. También hay que mirar cómo se nos ajusta con el reglamento, ¿no? Porque impedirle a alguien el acceso a la instalación tiene que ser por un motivo justificado, ¿vale? Sí que estamos mirando la posibilidad de que si alguien no hace uso, pues no sé, pues hay que mirar lo que nos permite el reglamento. Pues no puedes reservar los 2 próximos días, no sé, ¿vale? Pero tiene que encajar con el reglamento. Y lo otro sé que también estamos con modificaciones últimamente. Hemos tenido un problema la semana pasada, pues que se nos cayó el sistema entero porque estábamos con modificaciones. Entonces, pero todo el rato se están implementando cosas nuevas, pues porque existen peticiones, no solo las que tú me haces aquí, sino que nos llegan por escrito algunas solicitudes de, pues entre otras, la de la gente que reserva y no va, también los grupos familiares, también si de repente que tengo reservada media hora y veo que hay media hora o media hora a la tarde, puedo cambiar esa media hora por la mañana, pues todas esas historias, ¿vale? Pero estamos con ello y bueno, a veces son fáciles y a veces no son tan fáciles. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? Yo quiero hacer hincapié en la falta de previsión que veo en el ayuntamiento con respecto a la formación y que se haya formado a una persona, porque precisamente por la situación en la que estábamos, en la situación de pandemia, había que tener previsto más personas formadas, puesto que si, ¿cómo se llama Javier? Se pone enfermo, ¿quién lleva la aplicación? Y más siendo en el tema de aforo en una situación de pandemia, que eso es importantísimo. Y también me parece increíble por parte de la empresa contratada, pues ellos tampoco, que no hayan ofertado desde el principio decir vamos a formar a varios, es conveniente, es que en todas las empresas si falta uno hay otro que le sustituye, que puede hacer su labor. En cambio veo que aquí eso no ha quedado así y menos mal que Javier no se ha puesto enfermo. Bueno, pero yo no voy a explicar un poco. Quiero decir, de hecho, Quirola es una estructura pequeña. No tenemos 2 para todo y a veces no tenemos ni uno para nada.
Entonces, no solamente tenemos un problema si Javier se pone malo con el sistema informático, y si la jurista se nos pone enferma, tampoco tenemos jurista, tenemos un jurista. Entonces, pero somos una estructura pequeña. Pues es verdad que igual había que, como he dicho, nosotros hemos hecho en aquel momento lo que creíamos que era importante. Que la formación se nos quedó corta, puede ser, pero lo vamos a intentar resolver ahora. Entonces, quiero decir que, repito, somos una estructura muy pequeña, cada persona es importante y en muchos ámbitos insustituible, porque claro, uno no puede permitirse el lujo de tener pues 2 arquitectos, no puede permitirse el lujo de tener 2 jefes de mantenimiento, ¿vale? Nada más. Sí, pero en este caso veo que sí hay personas, que se les va a formar ahora, luego sí hay disponibles personas que puedan hacer esa función. Sí, pero esa es la diferencia. Sí, perdona, pero la formación que se les va a dar a esta persona no es del mismo nivel que se le ha dado al responsable de informática. Se les va a dar una formación como usuarios, ¿vale? Como usuarios para poder ordenar la programación, pero no para programar. Esa es la diferencia. Más que nada porque no tienen la formación. ¿Alguna cuestión más? Pues es que ricasco.